En la clase anterior estuvimos conversando sobre el sistema termodinámico, ¿verdad? No sé si hasta donde llegamos tiene alguna consulta o alguna duda, alguna pregunta. Diga. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Nada? Bueno, simplemente a modo de recordar lo que dijimos acerca del sistema termodinámico, debemos indicar de que en definitiva se trata de un volumen con un límite perfectamente definido. En realidad está constituido por una superficie cerrada, dijimos, y que en cuyo interior va a existir en general una cierta cantidad de masa, pero también empezamos a indicar algunas otras posibles características que pueden presentarse en el sistema termodinámico que cada uno va a elegir. Y esto es importante destacar. Si cada persona va a elegir o va a diseñar o va a crear su propio sistema termodinámico. Entonces, entre esas características que son posibles, de repente no se presentan, dijimos que un sistema termodinámico puede estar animado de movimiento o mantenerse estático, que va a ser, digamos, el común denominador de los sistemas termodinámicos, hablando en términos generales. Y también destacamos de que durante el tiempo que dura la observación, el análisis termodinámico, el sistema puede experimentar un cambio de tamaño. Se puede expandir, dijimos, y en este caso lo que está ocurriendo es un incremento de volumen. Se puede comprimir, lo que se traduce como una reducción del tamaño del sistema, es una reducción de volumen, o en su defecto es posible que el volumen del sistema permanezca constante, y a este caso lo vamos a reconocer con la denominación de sistema termodinámico isocórico. Creo que hasta ahí llegamos, ¿verdad? A ver si me lo pueden confirmar. Sí, llegamos hasta ahí, ingeniero. Ya. Otro aspecto importante que a continuación lo vamos a plantear es el siguiente. Debemos recordar que si esto que estoy dibujando representa el sistema termodinámico, este tiene la posibilidad de interactuar con el medio exterior, es decir, todo lo que está afuera o más allá del límite del sistema termodinámico, de esa superficie cerrada que acabamos de mencionar. Y entonces, las posibilidades las podemos resumir de la siguiente manera. Es decir, que el sistema termodinámico y el medio exterior intercambien, vamos a decir así, porque el sistema le cede al medio exterior o el medio exterior le cede al sistema termodinámico distintos, digamos, asuntos como, por ejemplo, puede haber un intercambio de masa o no, puede haber un intercambio de calor o no, puede haber un intercambio de trabajo mecánico o no. Resumiendo, un sistema termodinámico puede intercambiar con su medio exterior masa y o energía. Y cuando hablamos de energía estamos hablando de esto que estoy anotando en el pizarrón. Concretamente estoy hablando de estas dos formas de energía que se conocen con el nombre de calor y o trabajo mecánico.
Y voy a destacar una situación que usted la tiene que identificar perfectamente. Si un sistema termodinámico no intercambia calor con el medio exterior, entonces lo vamos a reconocer diciendo que dicho sistema es adiabático. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya, esta es una situación muy destacable porque más adelante vamos a estudiar procesos termodinámicos que califican como procesos adiabáticos justamente porque el sistema termodinámico donde ocurra tal proceso tiene como característica de no intercambiar calor con el medio exterior. Y acá quizá valga la pena que yo mencione de que a veces existe una causa que puede provocar intercambio de calor, pero debido a la presencia de un cierto material que se llama aislante térmico, esto no se lleva a efecto, a pesar de que exista una diferencia, vuelvo a recalcar, de temperatura entre el sistema y el medio exterior. De todas maneras, esto lo vamos a repasar cuando estemos conversando un poco más detenidamente sobre el fenómeno calor. Ahora, como resultado del intercambio de masa, se ha visto conveniente, y es lo que aparece en los diferentes textos de termodinámico, una gran clasificación de los sistemas termodinámicos en dos tipos. El sistema termodinámico que se conoce como sistema cerrado y el sistema termodinámico que va a denominarse sistema abierto. ¿Qué características tienen estos dos tipos de sistemas? Bueno, ya lo puede usted estar deduciendo a partir de la denominación, ¿no? Cerrado significa que es impermeable al paso de la masa, o lo digo de otra manera. El sistema termodinámico cerrado se caracteriza porque no intercambia masa con el medio exterior, es decir, ni le cede masa al medio exterior ni recibe masa proveniente del medio exterior. Y entonces eso acarrea una consecuencia que es característica de este tipo de sistema, y es que la masa que está contenida en el sistema termodinámico va a permanecer constante a lo largo del tiempo. Creo que eso no tiene mayor dificultad en ser entendido. Por el contrario, el sistema abierto, justamente a diferencia del otro, se caracteriza porque entre el sistema termodinámico y su medio exterior va a ocurrir intercambio de masa. Ese intercambio puede implicar que entre masa al sistema o salga masa del sistema, y dependiendo de las cantidades relativas de masa entrante y masa saliente, entonces nos vamos a encontrar con estas consecuencias que a continuación las voy a anotar. Que la masa del sistema aumente porque lo que entra es más que lo que sale, que la masa del sistema disminuya si se da la situación exactamente opuesta a la que estamos mencionando, y la tercera posibilidad es que exista un equilibrio entre la cantidad de masa que entra al sistema y la cantidad de masa que sale, lo que al final de cuentas va a tener como consecuencia
esto que acabo de anotar, que la masa del sistema permanezca constante, presentando una cierta similitud o semejanza con el sistema cerrado, pero la diferencia está en que en el sistema cerrado la masa es constante porque no hay ni entrada ni salida, mientras que en el sistema abierto la masa será constante si lo que entra es igual a lo que sale. Quisiera saber si esto está claro. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. ¿Por qué hacemos hincapié en esta clasificación de los sistemas termodinámicos? Porque todo el desarrollo que vamos a hacer, por ejemplo, en lo concerniente a la primera ley o a la segunda ley de la termodinámica, lo vamos a hacer teniendo en cuenta el tipo de sistema. Es decir, vamos a estudiar la primera ley de la termodinámica para sistema cerrado. Vamos a estudiar la primera ley de la termodinámica para sistema abierto en estas diferentes situaciones que acabamos de mostrar en la pizarrita. Es decir, el caso en el que la masa puede cambiar y el caso en el que la masa del sistema permanezca constante por esa igualdad entre lo que entra y lo que sale. Todo eso al final va a quedar aclarado mediante unas formulaciones que van a corresponder justamente a cada una de estas situaciones que estoy mencionando. Entonces, dicho esto, ahora podemos hacer un paréntesis para conversar sobre un dispositivo que va a ser de mucha utilidad en el desarrollo de la materia y en la ejecución de ejercicios también de problemas. Me refiero concretamente a un dispositivo que gráficamente lo podemos mostrar así, de una manera simplificada. Y entonces la interpretación de esto es la siguiente. Se trata de un cilindro que tiene fondo, como lo ven, tiene la pared lateral, pero no tiene tapa. Y este cilindro está construido en un material duro, sólido, y para efectos de la teoría que nosotros vamos a desarrollar, consideramos de que este material no se deforma, o sea, es totalmente rígido. Ese es uno de los componentes de este dispositivo. El otro componente es esto que lo estoy destacando con estas rayitas, que viene a ser algo así como un disco, que va a tener el mismo diámetro interno, va a tener el mismo diámetro que el diámetro interno del cilindro y que encaja perfectamente en él, pero es un elemento separado. A este elemento, que tiene la posibilidad de moverse libremente así o así dentro del cilindro, lo vamos a denominar pistón o émbolo. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento de que este dispositivo elemental sirve como base constructiva de muchas máquinas. Les pregunto si ustedes tienen alguna noticia de esto. La verdad no, ingeniero. Les pregunto al público conectado a esta clase. No, ingeniero. Ya, No, bueno, ingeniero. ¿Es similar a la mecánica hidráulica, ingeniero? ya. Indico, este dispositivo lo vamos a conocer con el nombre de dispositivo de cilindro y pistón. ¿Ok? Y por ejemplo, por dar un ejemplo digamos, de utilización como elemento, digamos,
básico para el diseño de máquinas. Podemos mencionar como ejemplo el caso de los motores de los vehículos. Yo no sé si alguna vez escucharon decir que los motores son motores de cilindro y pistón. Sí, ingeniero. ¿Ya? Pues resulta que el componente básico de esos motores es algo como esto que estoy mencionando, con ciertas modificaciones, por supuesto, adecuándola al tipo, digamos, de máquina, ¿no? En este caso, los motores, ¿no? Mire, han transcurrido 17 minutos y hay gente que está queriendo conectarse. Por esta única vez se los voy a permitir, pero la próxima clase, 5 minutos pasada la hora de inicio, no entra nadie. ¿Ok? Espero que me estén escuchando muy bien todos. Bueno, algo más como característica de este dispositivo para efectos de la teoría que vamos a desarrollar es que el pistón encaja tan perfectamente dentro del cilindro que no hay posibilidades de comunicación entre este ambiente interior y este otro ambiente exterior. ¿Entiende? Esto se traduce diciendo de que el dispositivo de cilindro y pistón es hermético. ¿Ok? Entonces vayan escuchando todas las denominaciones o palabras que vamos utilizando porque después aparecen en los enunciados de los problemas. Eso quiere decir que si en el interior del dispositivo de cilindro y pistón usted tiene una cierta cantidad de masa, ocurra lo que ocurra con este dispositivo, esa masa que está contenida en el interior va a permanecer constante, ¿cierto? No hay posibilidades de que salga al medio exterior ni que masa del medio exterior ingrese al espacio interno de este dispositivo. Y esta va a ser la consideración que va a ser permanente cada vez que aparezca este aparatito. El otro detalle que de repente vale la pena mencionarlo es que la cosa es tan perfecta en este dispositivo de cilindro y pistón que entre el pistón y la pared interna del cilindro no va a existir rozamiento. ¿Comprenden lo que digo? Esto en caso real no es así, ¿no? De ninguna manera. Por eso es que en los motores, por ejemplo, se necesita un sistema de lubricación y es importantísimo. Si no se lubrica el dispositivo, no dura. Bueno, la idea de presentar este dispositivo es que lo vayamos conociendo para que en lo posterior lo aprovechemos en las explicaciones que sean necesarias. Pero por ahora, fíjense que vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que usted tiene un fluido contenido dentro del dispositivo de cilindro y pistón, cuya masa, la masa de ese fluido, sea líquido y o gas o una mezcla de ambas fases, sea M. Y entonces hacemos la siguiente operación, pero previamente quiero indicar que si usted lo está observando el dispositivo de cilindro y pistón, usted ve que el pistón está quieto. Ya hemos dicho que se puede mover libremente, pero si se está en esa condición de quietud, ¿qué diríamos si no se mueve el pistón? ¿Qué diríamos acerca de este dispositivo? Utilizo otra No palabra y está usted haciendo enseguida me presión. va a dar el sinónimo de esta palabra. Está estático, ¿Está en equilibrio? está en equilibrio, mecánicamente hablando, ¿no? Eso lo aprendieron muy bien ustedes cuando estudiaron mecánica. Y es un asunto que tiene que ver con las fuerzas, con los momentos de fuerza, etc. Por eso yo siempre he estado insistiendo en que usted repase lo que vio antes en su materia de física, sobre todo en térmica y mecánica.
Bueno, entonces asumamos de que la masa M contenida dentro del dispositivo de cilindro y pistón está en una condición tal de que el pistón no se mueve, todo está quieto, todo está estático, todo está en equilibrio. Y entonces ahora planteamos lo siguiente. Esto que acabo de marcar con un recuadrito, piense que es un peso, algo que tiene peso, y entonces hacemos esta operación. Lo colocamos sobre el pistón. En el momento que usted asienta ese peso P sobre el pistón, ¿qué va a observar que ocurra con el dispositivo? Se comprime la masa. Ya, no digamos todavía se comprime, no utilicemos los técnicos, los términos, digamos, precisos todavía. Simplemente, si usted está mirando el dispositivo, ¿qué va a observar? ¿Desciende? ¿Qué ocurre con el pistón en el momento en que usted coloca el peso sobre el pistón? Ya no está en equilibrio. Ya no va a estar en equilibrio, por supuesto, ¿no? Porque usted está agregando una fuerza, digamos, extraña, adicional, que actúa de afuera o de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir con el pistón? ¿Qué es lo que usted va a ver? Esto que está indicado con la flechita acá, ¿qué indica eso? Que el ¿Qué pistón va a indica la bajar. flechita? Que el pistón se mueve hacia abajo, ¿ok? Entonces, usted va a tener en observación a este dispositivo y va a estar mirando de cómo el pistón se empieza a mover hacia abajo y llega un momento en que se vuelve a quedar quieto, pero esta vez con el peso P colocado sobre el pistón. Esto es lo que va a observar. Ahora, supongamos que yo tenga el interés de saber qué le está ocurriendo a esa sustancia líquida y o gaseosa o mezcla que está colocada dentro del dispositivo de cilindro y pistón, cuya masa hemos dicho que se identifica con esa cantidad que hemos anotado, M, que ahora va a estar ocupando, tal como se muestra en el segundo dibujo, un espacio más pequeño, ¿no? ¿Lo ven? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, antes de que me digan lo que me han dicho hace un momento, es definir cuál es el sistema termodinámico que yo voy a poner en análisis. Entonces, yo lo voy a plantear así. Vamos a considerar como sistema termodinámico el espacio, la porción de espacio que ocupa la masa M en cada momento. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento inicial el sistema termodinámico ocupa, o la masa M ocupa este espacio, por lo tanto este es el volumen que corresponde al sistema en la condición inicial, es decir, antes de colocar el peso P. Sin embargo, como consecuencia de que el peso P ha desplazado al pistón, en la condición final, es decir, cuando termina todo este fenómeno, la masa M está ocupando este espacio, más pequeño por supuesto. Y entonces ahora volvemos a la gran clasificación que hemos hecho de los sistemas termodinámicos, porque cuando yo quiera empezar a resolver o a tratar de responder lo que me están preguntando, yo voy a tener que hacer uso de
digamos, la primera ley, la segunda ley, etcétera, pero para ello necesito saber con qué ecuaciones voy a trabajar y eso depende del tipo de sistema termodinámico. Entonces, les pregunto, así como estamos planteando al sistema, es decir, que sea el espacio ocupado por la masa m en todo momento, ¿qué tipo de sistema termodinámico es el que estamos planteando? El sistema cerrado. Un sistema cerrado. Y está clarísimo, pues, ¿no? Está clarísimo, porque la masa del sistema, la masa contenida en el sistema, estamos observando de que, o estamos diciendo, lo estamos proponiendo de entrada, de que permanezca constante. Por consiguiente, acá nos encontramos con un sistema cerrado, pero que tiene la posibilidad de cambio de volumen. Y entonces ahora, de acuerdo con lo que dijimos anteriormente, ¿cómo calificamos esta situación de cambio de volumen del sistema termodinámico cerrado que estamos poniendo en observación? ¿Qué le está ocurriendo? Ya me lo mencionaron, me dijeron la palabra clave. ¿Qué le está pasando a este sistema cerrado? Se está comprimiendo. Se está comprimiendo, exactamente. Entonces, este tipo de ejercicio que estamos haciendo en este momento, usted lo va a tener que hacer todo el tiempo, cuando esté, por supuesto, practicando ejercicios de termodinámica. Es decir, lo primero que tiene que hacer, y lo repito hasta el cansancio, es darse cuenta de qué tipo de sistema termodinámico es el que va a poner en observación. ¿Qué le está pasando? ¿Qué puede intercambiar el sistema o qué intercambia el sistema con el medio exterior? En este caso no hay intercambio de masa, pero bien podría haber intercambio de calor. Y en este caso particular de haber colocado el peso del pistón, en realidad lo que se está intercambiando con el medio exterior es trabajo mecánico. ¿Lo ven? Debemos recordar que el trabajo es un fenómeno asociado con fuerza y movimiento. Y en este caso está presente, ¿no? P es una fuerza en realidad actuando sobre el pistón y hay un movimiento o un desplazamiento del pistón. Ok, entonces esta es una manera, digamos, de plantear el caso que yo estoy mencionando, pero no es la única, no es la única. Ahora, fíjense en esto, y voy a cambiar de color para que podamos visualizar de mejor manera lo que estoy planteando. A mí se me ocurre, porque yo soy el dueño del sistema termodinámico, que mi sistema, que tiene este tamaño que está encerrado por la línea roja en la condición inicial, es decir, antes de colocar el peso P, se mantenga. Y entonces en la condición final me encuentro con mi sistema así. Y que se mantenga todo el tiempo. Es decir, yo estoy creando a propósito un tipo de sistema termodinámico en el que el volumen permanece constante. ¿Cómo se llama este tipo de sistema? Sistema isocórico. Isocórico. Entonces, yo de entrada, fíjese, porque yo soy el dueño del sistema termodinámico, lo planteo así. No importa. Ahora hay que ver qué consecuencias trae esto, pues, ¿no? Entonces, yo planteo que el sistema sea isocórico. Ahora la pregunta es, señor, ¿el sistema isocórico en cuestión es un sistema cerrado o es un sistema abierto? Es un sistema cerrado. No se olvide que lo que estamos indicando como sistema es lo que está encerrado con la línea roja en la condición inicial y con la línea azul en la condición final. Si usted examina lo que hay adentro de ese espacio encerrado por la línea azul, usted va a
tiene que dar cuenta de que además de la masa M hay otras cosas metidas en ese espacio. ¿Lo ve o no? Sí, el peso. Claro, está el pistón metido ahora dentro de ese espacio y parte del peso, digamos, de acuerdo con el dibujo que estamos planteando. Entonces, pregunto, ¿la masa contenida en el sistema termodinámico, ese espacio que yo elegí para mi análisis, cambió o no cambió? Cambió. Cambió. Cambió, ingeniero. ¿Cambió para más o para menos? Para más. Para Para más. Para más. Y entonces, ¿qué tipo de sistema es? Un sistema abierto. Sistema abierto. Es un sistema abierto. Es decir, lo que estoy queriendo es que usted se dé cuenta de que no debe confundir el aparato con el sistema. En muchos casos puede haber una coincidencia, ¿no?, entre lo que ocurre con el aparato y lo que ocurre con el sistema, como es, digamos, la primera presentación que hemos hecho de sistema cerrado. Pero en esta segunda presentación, usted tiene que divorciar la idea del sistema termodinámico del aparato. ¿Comprende lo que digo? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, lo que tiene que hacer uno con la práctica que vaya ganando a medida que transcurra el tiempo y usted ejercite es darse cuenta de qué es lo que más le conviene, ¿no? Si elegir el sistema termodinámico de la primera forma o de la segunda forma. Y yo les preguntaría, a ver, señor, ¿cuál de las dos formas de plantearse el sistema termodinámico para analizar lo que le ocurre a la masa M es más conveniente? Y es una cuestión de muchas veces de sentido común. Fíjense que una de las primeras cosas que uno debe tener presente es que no debe complicarse la vida, ¿no? Debe tratar de hacer las cosas de la manera más simple posible. Entonces, en búsqueda de esa simplificación, usted tiene que darse cuenta de que mientras menos cosas deba atender, mejor será, ¿no? Ok. En el primer planteamiento, dentro del sistema, solamente nos encontramos con la masa M, que es la de interés, de saber qué es lo que le está pasando. Sin embargo, en el segundo planteamiento resulta que ahora, además de la masa M, nos vamos a tener que preocupar del pistón, nos vamos a tener que preocupar de parte del peso y parte de lo que había en el medio exterior. ¿No ves? Y entonces eso complica el análisis. Es decir, que si yo elijo al sistema como un sistema isocórico, que es el segundo caso donde aparece el color azul, en realidad me estoy complicando la vida. No significa que no se pueda resolver el caso. Simplemente lo que usted está haciendo es elegir el camino más engorroso. ¿Me entiende lo que digo? Sí, ingeniero. Usted va a encontrar muchos casos en termodinámica en los cuales usted podrá plantear una solución al caso a través de un sistema termodinámico cerrado o mediante la concepción de sistema abierto o sistemas abiertos. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, todo esto usted lo va a poder ir visualizando y ganando experiencia en la medida en que ejercite, pues, ¿no? O por lo menos estudie ejercicios que estén resueltos y mire por qué razón y piense por qué razón se han resuelto de la manera que están resueltos. Bueno, no sé si tienen alguna consulta en torno a esto. Estoy aprovechando este dispositivo para poder hacer una apreciación de
sistema cerrado, sistema abierto. No, ninguna pregunta, Ingeniero, ingeniero. disculpe una pregunta. Dígame. Nos dijo que en el primer dibujo que está que era un sistema cerrado, pero ya cuando hizo el ejemplo con el peso que está sobre el pistón, dijo que como era un proceso isocórico de volumen constante, era un sistema abierto. Claro que sí. Es decir, Esa parte no entendí bien. ya, mire, acá en la condición inicial, usted tiene adentro del sistema, es decir, lo que está encerrado con rojo, solamente la masa M. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya. Acá, dentro de lo que está rodeado por la línea azul, usted tiene, además de la masa M, tiene todo esto que involucra al pistón, que involucra parte del peso P, que involucra parte de lo que había en el medio exterior. ¿Lo ve? Sí, Ya. Entonces, usted tiene más cosas dentro del sistema. Significa que entraron al sistema y por lo tanto el sistema califica como sistema abierto. ¿Aclara o no aclara esto que estoy diciendo, lo que usted me pregunta? sí, ingeniero. Sería a pesar de que el pistón no tiene o sea, directamente un traspaso de masa, por lo que entra al sistema se convierte en un sistema abierto. Claro, es decir, entre el volumen que yo considero como sistema termodinámico y el medio exterior está existiendo un intercambio de masa. En este caso, parte de lo que estaba afuera, peso, pistón, aire o lo que usted quiera considerar que había afuera, ahora van a estar adentro. ¿Lo ve? Sí, ingeniero. Gracias. Ya, no nos queda mucho tiempo, entonces lo vamos a dejar acá. Piensen, repasen sobre esto que estamos conversando y si hay alguna otra duda, el próximo día la tratamos de aclarar. ¿Ok? Ok, ingeniero. Bueno, lo Ok, dejamos acá ingeniero. entonces. Buenas noches. Buenas noches. Buen